¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Está bien, profe? ¿Y usted? Buenísimo. Todo bien, acá tranquilo. Ya estamos casi ya en la recta final, así que ya estamos en lo último. ¿Cómo la vienen llevando la materia? Ahí vamos, profe, también. Bien. ¿Con las otras, cómo van? Las otras que están cursando. Bien, también, profe. Lo que le voy a pedir ahora para resolver el práctico, que tengan a mano calculadoras, que tengan a mano una carpeta, cuadernos, hoja, lápiz, lo que ustedes quieran. Así vamos resolviendo el práctico. Dice, yo no puedo descargar el Excel, dice. Bueno, no importa, yo lo voy a volver a poner la habilitar de nuevo, capaz que por ahí queda medio trabado a la hora de descargarlo. Al Excel, le están pidiendo ahí que no pudieron descargar. ¿Alguien más pudo descargar o no lo pudieron descargar la planillita Excel? Dice que tiene un error la planilla, profe. No se puede descargar. Bueno, no sea un problema, ya la vuelvo a cargar. Todos tienen la guía de trabajo práctico, la pudieron descargar, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Pudieron estar en la clase teórica también o no? Sí. Bueno. Ya, como le dije recién, ya estamos en lo último, así que... Profe, ¿Sí? yo tenía una duda, pero con el tema del cronograma, porque figura que el recuperatorio es el 22, pero dicen horario de teoría, y la Sí. teoría sería un 24. Entonces, no sé si sería un lunes el recuperatorio o un miércoles. No, el recuperatorio es el miércoles. Es el Ah, el 17, miércoles 24. 17 es el segundo parcial. Queda prácticamente el techo, por así decirlo, de ese horizonte B, o la capa superficial o la parte superficial de ese horizonte B. Ahora, por debajo de eso hay mayor resistencia al proceso de pérdida de suelo, justamente por esa conformación en cuanto al mayor contenido de arcilla. En el caso del horizonte C, va a depender, ¿no es cierto?, también de cómo esté conformado ese horizonte C. Por lo general, tenemos horizontes C que tienen un alto contenido de arena, pueden tener horizontes C con un alto contenido de limos o de arcillas también, pero su estructura ya no es una estructura en forma columnar o prismática o en bloque, sino ya una estructura masiva o prácticamente no tiene estructura. Entonces nosotros tenemos que pensarlo al suelo de esta óptica. ¿Qué es lo que ¿Y quién es el que ocasiona el impacto de esta pérdida de suelo? En el caso de la erosión hídrica. La ¿Qué gota de... acción? El agua. Exactamente, el agua. Entonces, fíjense que, ¿y de dónde viene el agua? A través de las lluvias. De las precipitaciones. Las precipitaciones. Bien, y también puede ser un exceso de riego, ¿sí? Si yo tengo un riego en donde estoy largando mucha agua con alto caudal, es muy probable, ¿no es cierto?, que de a poco empiece a erosionar. ¿Y qué tipo de erosión conocen ustedes? Laminar en surcos o cárcavas. Perfecto. Bien, entonces entremos en este proceso que es interesante tenerlo en cuenta desde la dinámica ambiental, teniendo presente
como agente causal a la precipitación. La precipitación en este caso con su intensidad. Esa gota de lluvia, ¿no es cierto?, que impacta sobre el suelo, me está provocando una desagregación de las partículas. Por lo tanto, en ese proceso, a medida que se van acumulando, empieza a producirse el efecto erosivo, el proceso erosivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, o qué tendríamos que hacer para evitar que ese proceso ocurra, o que se desencadene? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Que siempre haya una cobertura vegetal. Perfecto. Siempre una cobertura vegetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cobertura lo que va a disminuir es la energía del impacto de la gota de lluvia. Por lo tanto, el agua, cuando llega al suelo, si tiene una buena cobertura, prácticamente no produce nada. Obviamente que ahora vamos a ir viendo, depende también de la cobertura vegetal, de la característica del suelo, y dentro de lo que es el suelo hay que tener en cuenta su porosidad. La porosidad, las rotaciones que se vienen haciendo, y, ¿no es cierto?, el efecto de las raíces que tiene en el proceso de formación de macroporos del suelo. ¿Por qué? Porque eso lo va a permitir que las precipitaciones puedan ingresar al perfil y se puedan recargar. Entonces, que haya una infiltración y menos escurrimiento. ¿Se entiende? Entonces, el agente causal es la precipitación. Si yo tengo cobertura, me minimiza el impacto de la gota de lluvia con respecto a la parte superficial. Y con respecto al suelo, tengo que tener en cuenta la característica física del suelo. ¿Y cuál es una de estas características físicas? La macroporosidad. A medida que yo tengo un suelo que tiene una buena capacidad de absorción, o por así decirlo, una mayor cantidad de captación de agua, porque tiene los macroporos bien desarrollados, lo que va a hacer que la mayor parte de las precipitaciones ingresen, con el consecuente menor escurrimiento y con el consecuente menor energía del agua del escurrimiento que puede provocar erosión. Entonces, a raíz de todo esto, ya en el año 2019, hubo un simposio mundial sobre la erosión del suelo, donde se consideraba como un agente primordial de pérdida de suelo y de degradación a la erosión del suelo. Entonces acá se presentaron muchísimos trabajos, muchos expositores, en donde el lema fue detener la erosión del suelo y salvar nuestro futuro. Es como dijeron ustedes, lo que estamos perdiendo es el horizonte superficial, que tiene un alto contenido de materia orgánica, un alto contenido de nutrientes, y por lo tanto donde crecen y se desarrollan la mayoría de los vegetales o cultivos. Por eso es importante. Si nosotros lo miramos desde la óptica de producción, desde la mirada de los cultivos, podemos ver que ese horizonte A que nosotros perdemos, al ser rico en todo esto que ustedes dijeron, al perderse, esos suelos van perdiendo capacidad productiva. ¿Cuáles son los mensajes clave que salieron de este simposio? Dice, puede tomar hasta 1000 años formar 2 o 3 centímetros de suelo. Entonces, pensemos, cada vez que nosotros vayamos al campo, tengamos que accionar como profesionales en un proceso de toma de decisiones, decir, bueno, si yo pierdo 2 o 3 centímetros de suelo, eso puede estar tardar hasta 1000 años. Entonces, fíjense en que lo importante que es que nosotros actuemos en forma concreta y rápida, y lograr, ¿no es cierto?, perder la menor cantidad de suelo posible. En teoría, nosotros no tendríamos que perder nada de suelo. ¿Por qué? Porque ustedes están sabiendo que estos 2 centímetros que se pierden tardan 1000 años. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Ahora, el 33% de los suelos a nivel mundial tiene un grado de degradación muy grave. O sea que los procesos se van agravando a medida que van pasando el tiempo, pero no solamente que son leves, sino que son muy graves, que en la mayoría de los casos cuesta revertir ese proceso. Ahora, la erosión del suelo puede provocar hasta un 50% de pérdida de rendimiento en los cultivos, es lo
lo que le dije recién. ¿Por qué? Porque al perderse la materia orgánica, al perderse esos nutrientes, ustedes ya vieron de la parte química, se pierden todos esos nutrientes que son favorables para el crecimiento y desarrollo para los cultivos. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista de la fisiología de los vegetales, necesitan determinada cantidad de nutrientes para que la planta pueda complementar o completar su ciclo de forma exitosa, tomando todos esos nutrientes que la planta necesita en su crecimiento. O sea que si a mí me está faltando, por ejemplo, nitrógeno, en vez de tener una planta bien desarrollada, voy a tener una planta clorótica más pequeña y con menor rendimiento. Si me está faltando fósforo, el impacto que va a tener sobre el crecimiento del vegetal también hace que no esté en su máxima producción. Es lo que yo le decía, si lo enganchamos con la ley del mínimo. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de fertilidad química? Y si me está faltando algún nutriente, ese nutriente escaso que se pierde por pérdida de suelo, la planta va a estar condicionada a eso. Por lo tanto, provoca, ¿no es cierto?, una disminución, puede llegar a provocar y hasta más inclusive la pérdida de rendimiento. El coste económico de la degradación, bueno, hace cuenta, estos cálculos son millones de dólares, de euros que se gasta justamente para evitar estos procesos. Y esto es importante, ¿no? La tasa estimada de erosión acelerada del suelo, bueno, se va aumentando a medida que va pasando el tiempo, prácticamente. Y acá podemos ver, fíjense, esta foto me gustó bastante, de cómo tenemos la mirada de lo que sería una planta de soja que está perdiendo, o mejor dicho, por el efecto del agua, fíjense cómo va acarreando la pérdida de suelo y cómo se va desmoronando el suelo, y la planta que queda anclada prácticamente queda sola, y si esto continúa, la planta se va a caer. Justamente porque el anclaje de la misma ya no es lo mismo por el efecto del agua. Acá podemos ver el efecto, ¿no es cierto?, de un proceso de erosión de pérdida de suelo. Ya le vamos a poner nombre, qué nombre tiene, pero si este es un campo, fíjense que un lote que por el efecto del, ya vamos a ver cuáles son los factores que intervienen, me produjo esta pérdida de suelo. Fíjense, si yo tengo que transitar con una sembradora de un extremo al otro, prácticamente me corta el camino. Y fíjense en la profundidad que tiene y la cantidad de suelo que se fue perdiendo. Y acá está la sección transversal que quedó, esto que está en rojo, por el efecto del agua. Entonces, fíjense que el agua se concentra, se acumula, genera, por la parte topográfica, yo voy a entrar bien en detalle, fíjense, y concentra el agua, adquiere más energía y me produce este proceso erosivo. Acá también, fíjense que cuando tenemos sectores con mucha pendiente y escasa cobertura, el efecto de la gota de lluvia, ¿no es cierto?, que cae en la parte alta, se empieza a acelerar, adquiere mayor energía, y me produce la remoción de la parte superficial del suelo. Entonces podemos tener en determinados sectores con pendiente, pérdida de suelo justamente por un lado, por la escasa cobertura, y por otro lado, por las precipitaciones que adquieren una energía cinética bastante alta, y que me produce el arrastre del suelo. Y acá, ¿cómo lo vemos a esa pérdida de suelo en el agua? Fíjense que esta agua, que tiene sedimentos, que es de color chocolate, aparentemente, entonces, fíjense que acá no solamente está llevando material, sino acá están llevando todos esos nutrientes, los nitrógenos, fósforo, potasio, calcio, magnesio, fíjense, se lo están llevando, y van a ir a parar a otro lado. Entonces, todos los nutrientes que ustedes dijeron que se pierden, se están yendo con el agua, y se van a depositar obviamente en otro lugar. Y a medida que va transitando, fíjense, va erosionando las paredes de los perfiles, y se va llevando todo el material. Acá también tenemos el impacto, ¿no es cierto?, en la parte alta, cómo el material se transporta y se va depositando en la parte más baja. Eso es muy característico, ¿no?, que se erosiona en la parte alta, y van a encontrar bajos, ¿no es cierto?, con acumulaciones de sedimento. A nivel Argentina, esto en forma informativa, fíjense en que acá, a medida que van pasando los años,
del 56 al 2015, la tasa de erosión hídrica en millones de hectáreas va aumentando. ¿Sí? Y los grados obviamente se van acumulando en cuanto a que son severos o más graves. O sea que la pérdida de suelo por erosión hídrica es muy importante en la Argentina, por lo tanto hay un campo de acción para futura fuente de trabajos, de trabajar en esta área para contener la erosión. Y en nuestra provincia, fíjense un trabajo que hizo Sinaga y Arsen en el año 2015, está separada por regiones productivas, y fíjense, en el caso acá tenemos el umbral al Chaco, este sector de acá, tenemos las diferentes clases de erosión, la superficie que se van, fíjense, la superficie que tiene, y el porcentaje. De acuerdo, por ejemplo, en los valles templados, tenemos un 41%, ¿no es cierto?, de pérdida de suelo de clase moderada, el umbral del Chaco, 19%, acá en los valles también, pero acá en esta zona, fíjense en la zona productiva, el Chaco semiárido, que es este sector de acá, tenemos un 5%, y un 33% de ligera. Y acá está muy ligado a un proceso, ¿no es cierto?, que está, pues, ustedes pueden decir, pero profe, pero acá en el Chaco semiárido tengo baja pendiente, ¿sí? Pero que acá lo que interviene es la longitud de la pendiente en estos sectores, por eso los procesos de erosión ligera se acentúan. En el caso de moderada hay muy poco, pero fíjense en acá, en la zona del umbral al Chaco, que está muy pegadita, acá, al Chaco semiárido, tenemos ya riesgo de moderada proceso erosivo. Esto un poco para tener en cuenta la importancia a nivel país y a nivel Salta, donde estamos parados en cuanto a erosión. A raíz de esto, también se formó en este sector de acá, entre el Río Dorado y el Río del Valle, un consorcio de conservación de suelo porque vieron que es importante conservar los suelos, y por otro lado se estaba perdiendo suelo en esos sectores. Entonces, bueno, se formó un consorcio de conservación de suelo a nivel de cuenca hídrica. Esto también está publicado, si lo quieren ver, es interesante leerlo porque están todas las acciones necesarias para conservar los suelos. O sea, Salta toma, recalca la importancia y fomenta la formación de consorcios para conservar los suelos. Como dijeron ustedes, entonces la erosión es el proceso a través del cual el suelo se desgasta o se pierde por distintos fenómenos. Tenemos la erosión hídrica, que es ocasionada por el agua, y la erosión eólica por el viento. Como ustedes dijeron, tenemos la erosión, pues estos tipos de erosión hídrica puede ser laminar, en surco o en cárcava. En laminar es cuando se pierde la parte superficial del suelo, es poco apreciable, pero sí se pierde bastante suelo en forma laminar sobre la superficie. En surco ya se empiezan a formar diferentes depresiones, pero la ventaja que tiene que uno lo puede corregir, o sea, mediante un implemento, ya sea un arado, una rastra, se pueden borrar esos surcos que se forman por el efecto de la erosión hídrica. Y las cárcavas, no, ya prácticamente es ya prácticamente incorregible, ya tenemos que hacer un manejo a nivel de cuenca hídrica para poder realmente encauzar esos escurrimientos hacia otros sectores y evitar que se sigan profundizando. Entonces acá tenemos, fíjense, el impacto del efecto de la erosión hídrica, cómo se forman los pedestales, estas piedritas, fíjense cómo quedan, y lo que se produce, ¿no es cierto?, la pérdida del suelo. Acá tenemos, fíjense también en un cultivo, erosión laminar, erosión en surco, fíjense cómo se concentra el agua, y me va provocando ahora, cuando este suelo se seque, fíjense, va a quedar toda la huella, entonces yo le paso un aradito, una rastra, una palita, y ya esto lo borro, pero no me tengo que olvidar que por acá pasó un surco llevando agua. Ya la clase que viene vamos a ver cuáles son las técnicas que se utilizan para poder frenar este proceso y conducir el agua hacia otro sector en forma no erosiva y no me produzca esta pérdida de suelo.
Acá tenemos la erosión en carga, fíjense cómo se va perdiendo suelo, y acá ya no puedo pasar una rastra para tapar esto. ¿Sí? Fíjense, acá ya tengo que hacer un manejo de cuenca, y controlar los escurrimientos, y derivar el agua hacia otros sectores. Y esto tratar de empastarlo. Eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Y acá, ¿cómo se va formando, ¿no? La cárcava? Fíjense que es retrocedente. ¿Por qué? Porque el agua va cayendo, y va comiendo la parte inferior, y esto se va desmoronando. Por eso se dice que la cárcava va retrocediendo en función de cómo es el escurrimiento. Bien, lo que me dijeron ustedes recién, lo importante es el impacto de la gota de lluvia, cómo impacta en el suelo, y acá. Primero se produce la desagregación, luego se produce el transporte, y luego se produce la deposición. Entonces todo comienza con el impacto de la gota de lluvia, que desagrega el suelo. Y esas partículas se comienzan a transportar y luego a depositarse. Acá una lomada, y acá tenemos en la parte superior cómo tenemos, se va produciendo la erosión laminar, luego va adquiriendo mayor velocidad por mayor pendiente, tenemos la erosión de surco, y luego tenemos la erosión en carga. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Lo que me dijeron ustedes recién, los climáticos, en este caso, la precipitación. Y acá hay que tener en cuenta la cantidad y la intensidad de la distribución de la lluvia, que son factores a tener en cuenta para poder estimar cómo va a ser el impacto o cómo va a ser la influencia de las precipitaciones sobre la erosión hídrica. Los factores topográficos también es importante, en este caso hay que tener en cuenta la longitud y el grado de la pendiente. Entonces vamos sumando las precipitaciones más el grado y la longitud de la pendiente, la vegetación, que va a estar muy ligada a la cobertura de suelo, y el tipo de suelo que vamos a llegar a tener. Y como le dije recién, es muy importante conocer la porosidad. Entonces fíjense que es un proceso que comienza con las precipitaciones, factor topográfico, que es longitud y largo de la pendiente, la vegetación con la cobertura, y los suelos, que va a depender también de la textura y el grado de estructuración que tengan esos suelos. Y acá fíjense cómo todos estos procesos intervienen, no en forma aislada, sino en forma conjunta en este proceso de erosión. Y acá, un poco para recalcar, en forma exagerada, cómo interviene la longitud y el grado de la pendiente en el proceso erosivo y la escasa cobertura. ¿Cómo medimos toda esta pérdida de suelo? A través de la ecuación universal de pérdida de suelo, que esta ecuación, que ustedes ya la vieron en la teoría, toma en cuenta diferentes factores para poder calcular la pérdida de suelo. Entonces la pérdida de suelo en megagramos por hectárea está dado por un índice de erosividad de la lluvia, un factor erodibilidad de suelo, la longitud de la pendiente, el grado de la pendiente, la cobertura y la práctica que yo hago. A nivel general, nosotros ahora en la práctica vamos a ver cómo se calcula el factor R, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta diferentes índices para poder calcular tomando un registro de precipitación. Como dijimos recién, el R es la capacidad de la lluvia para provocar erosión, y depende de la energía cinética de la lluvia y de la intensidad máxima en 30 minutos. Ojo al piojo con eso, ¿no? A tener en cuenta. Acá tenemos diferentes valores para nuestra zona, y acá tenemos los diferentes R para Tartagal, Orar. Esto le puede servir en algún momento para, si hacen alguna tesis, de tener en cuenta estos valores. El factor K, fíjense que para calcular el factor K se tienen en cuenta diferentes características del suelo. En este caso, la arena, el limo, la materia orgánica, la estructura y la permeabilidad influyen para el cálculo del K. Eso lo vamos a ver en la práctica. Podemos calcularlo a través de un nomograma, la pérdida de suelo. Fíjense que el K, para diferentes texturas, varía. Fíjense que las texturas más limosas, que tienen mayor porcentaje de limo, tienen un K más alto, por lo tanto, son más susceptibles a la pérdida de suelo. Las texturas medias, finas, prácticamente tienen un K mucho más bajo. El factor LS, ¿cómo lo vamos a estimar? A través de nomogramas, eso lo vamos a ver ahora en la práctica,
que este índice topográfico que interviene en la ecuación, también lo vamos a estimar. El factor C, tenemos diferentes factores C, acá tenemos, para diferentes cultivos. Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el factor C? A medida que aumenta la cobertura, el factor C tiende a 0. A medida que el suelo tiene menos cobertura, el factor C tiende a 1. Es lo mismo que el factor P. Cuando el tema de las prácticas, a medida que yo hago más prácticas para conservar y retener el suelo, el factor sin práctica se aproxima a 1, con práctica tiende a 0. Y bueno, acá hay un poco para tener en cuenta dónde estamos en cuanto a los rangos. Fíjense que perder 10 toneladas de suelo por hectárea por año es un límite crítico. Lo ideal sería que no perdamos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensemos cuánto tarda en formarse 1 centímetro, 2 centímetros de suelo. Si nosotros lo estimamos en función del tiempo, perder 1 centímetro estamos hablando de que es mucho lo que perdemos. Lo ideal sería que perdamos menos. Ahora, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer? Si toman la densidad aparente de 1,3 y toman 10 megagramos, o 10 toneladas por hectárea, pueden calcular cuánto es el espesor de suelo, que serían 10 toneladas. Se lo dejo para ustedes, puede ser pregunta de parcial también, o pregunta de final, saber a cuántos centímetros equivale 10 megagramos de hectárea, 10 megagramos de suelo que se pierde. Imagínense, 2.600 megagramos es 20 centímetros de suelo con una densidad aparente de 1.3. Ya le dije, hagan regla de 3 en todo caso y lo sacan. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿a cuántos centímetros era igual? No, eso lo calculan ustedes. Yo le digo, si vos sacás con una densidad aparente de 1.25, 1.3, 20 centímetros de suelo aproximadamente pesan 2.600 megagramos. Entonces, si con 20 centímetros, bueno, ya te dije, hace una regla de 3, 10, ¿a cuánto podrían equivaler? O la otra es hacerte todo el cálculo, tomar una densidad aparente de 1,3 y hacer el cálculo, decir, bueno, llevarlo y decir, bueno, ¿cuánto? Hasta que calcule el espesor de suelo. Sabiendo que, bueno, te estoy dando mucho dato. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Pero hagan ese ejercicio para que ustedes digan, bueno, 10 megagramos equivalen a 3 centímetros de suelo. O 2 centímetros, por ahí va a andar más o menos. Entonces decir, bueno, 2 centímetros de suelo que pierda ya es mucho. Eso lo pueden medir, lo pueden hacer, así que no hay problema. La verdad es que por ahí este tema es muy, muy bueno, muy apasionante, realmente, mentalmente lo tenemos que dar medio rápido. ¿Todos tienen el práctico a mano? Sí, profe. Tengan el práctico a mano, tengan calculadoras y vamos a ir haciéndolo al ejercicio. Tranquilo, despacio. Bien. Vamos a comenzar. Ejercicio 1. Con los datos de precipitación, estimar los valores de R para cada localidad. ¿Qué tenemos acá? Primero, vamos a tener en cuenta, para poder resolver este ejercicio, que nos piden R, que es 1, ¿qué es R? Se pregunta del cuestionario. Es uno de los factores de la ecuación de la pérdida de suelo. Bien. Si ustedes resuelven, bien, si ustedes siguen el práctico, el cuestionario es
fácil. Ni siquiera van a estar ahí, lo van a mirar y ya van a dar la respuesta. ¿Cómo dijeron? Es el... Factor de reversibilidad. Bien. ¿Quién? ¿De quién? De la lluvia. Perfecto, de la lluvia. Entonces, fíjense, para poder resolver esto, el R, para poder estimar el R para cada localidad, vamos a utilizar un índice, que ustedes ya lo vieron en la parte práctica, cuando leyeron para estudiar para el cuestionario, o para el práctico, o mejor dicho, se han interesado tanto que han estudiado todo espectacular. Vamos a estimar entonces con el índice FAO. Y acá tiene, fíjense, una sumatoria de precipitación al cuadrado sobre una P mayúscula. ¿Qué nos quiere decir? P es la precipitación mensual, ¿sí? Entonces la P minúscula. Y P mayúscula es la precipitación anual. Parece redundante en que le diga esto, pero piénsenlo porque hay muchos errores en esto, ¿sí? Entonces recalco. Sumatoria de precipitaciones mensuales sobre el anual. Y luego con este índice se calcula el R con la ecuación utilizando la FAO. Entonces el R que nosotros necesitamos va a estar dado por un 4,17 por el índice FAO, que viene de acá, menos 1,52. ¿Qué es lo que nos dan? Perdón, este R es lo que nosotros necesitamos. Que nos dan una serie de, para una determinada localidad, fíjense, tenemos las precipitaciones de enero a febrero, diciembre. ¿Qué valores son estos? ¿Cómo se obtiene la media? De enero. Yo tengo del año 1902 a 1991. ¿Cómo se obtiene la media? Es la sumatoria de las precipitaciones diarias. ¿Y cómo se obtiene la media para obtener ese valor acá? Si yo sumo todas las precipitaciones, ¿qué Y las pasaría? divido. A ver, ¿cómo? ¿Y las qué dijeron ahí? Y las Se divide dividen por el total de años. tal cual, ¿sí? Entonces, toman ese valor, la media, lo promedio. La mediana, ¿no es cierto? Fíjense, acá lo bueno es que la media y la mediana están prácticamente cercanas, eso es bueno, ¿sí? El mínimo, 40, 363. Siempre es bueno analizar qué es lo que le va, cómo es la marcha de las precipitaciones, teniendo en cuenta esto, ¿no? A veces los valores extremos, es muy bueno saber cuánto hay en cada lugar, y dónde fíjense, cuando ustedes analizan la media, a ver, acá prácticamente la media y la mediana están de la mano. No hay mucha diferencia. ¿Sí? El valor, o sea, que está cerquita, no hay problema. Después a veces ponen la moda, que es el valor que más se repite. Pero está bueno. Y bueno, el valor máximo, fíjense que es interesante verlo porque se aleja mucho de valor promedio. Fíjense acá, son prácticamente 150 milímetros más aproximadamente. Es como dato. Bien, habiendo analizado eso, vamos a calcular que utilizando las medias, vamos a calcular la sumatoria de este primer índice, que es el numerador, la sumatoria de los P al cuadrado. ¿Cómo obtenemos la sumatoria de los P al cuadrado? Acá, sumamos 184, que son la media, los elevamos al cuadrado, más los 156, lo elevamos al cuadrado. Los 109 lo elevamos al cuadrado. Los 32 lo elevamos al cuadrado. Los 6 lo elevamos al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, presten atención, no es que sumamos todo y a todo lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Cada mes, la media de cada mes, la sumamos, la elevamos al cuadrado y la vamos sumando con la media que existe. Que les parezca redundante, que le explique de esta manera, pero para que no cometan los errores que muchos se confunden
Entonces, que quede el concepto claro, ¿no? Una vez que obtenemos, sumamos todos estos valores, nos da 92.738. ¿Así le da a ustedes? ¿Le da ese valor? Van sumando cada uno de estos valores al cuadrado. ¿Pudieron hacer? Sí, profe, da ese valor. Perfecto. Bien. Entonces, ese valor ya sabemos que es la sumatoria de los p al cuadrado. Ahora, vamos a calcular el p. Acá. El p mayúscula que está acá. ¿A qué va a ser igual? Fíjense que es este p, va a ser los 184, más los 156, más los 109, los 32. Ahora, ¿qué es lo que sumamos? Sumamos todo esto para obtener ¿qué? El anual. ¿Sí? Fíjense, P es la precipitación anual. ¿Cómo obtenemos la precipitación anual? Sumando todas las precipitaciones medias de los meses. Y no se saca promedio, ¿no? No se divide sobre los 12 meses, sino el P anual, ustedes ya lo vieron en el clima, es la suma de las precipitaciones medias durante el año. Ahora, ¿qué obtenemos ahora? El índice FAO. ¿Cómo obtenemos el índice FAO? Bueno, los 92.738 dividido los 720 me da 128,8. Pero ahí termina todo, ¿no? No, hay que calcular el R. Perfecto. No. Ahora, bien, calculamos el R. El R ¿a qué va a ser igual? Acá, 417, reemplazamos por el índice FAO, este 128, menos el 152, y me da, ¿cuánto me da? Ahí no lo puedo ver. 300... 385. Exactamente, 385,1. Bien. 385 por 1. Eso ustedes tienen una tablita ahí que lo pueden caracterizar si quieren. No lo tengo a mano. Ustedes pueden caracterizarlo si es un valor alto, bajo, o medio, que se encuentra en el manual, y en la teoría creo que también está, lo pueden caracterizar, ese valor de R. Entonces fíjense en cómo, analizando las precipitaciones, podemos llegar a obtener el R. Le vuelvo a reiterar, primero calculamos el índice FAO, y luego calculamos el R. ¿Cómo calculamos el índice FAO? Como la precipitación, la sumatoria de las precipitaciones medias al cuadrado, dividido la precipitación anual. Presten atención a esto, no se vayan a equivocar, no se vayan a confundir, porque se le puede pedir la pérdida de suelo, y si hacen este cálculo mal, todo está mal, ¿sí? Entonces presten atención cómo se calcula esto. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿al R hay que colocarle alguna unidad? No. Ahora no. Ahora, fíjate, después veamos cuando los metamos todo dentro de la ecuación. Después tenemos, cada uno sí tiene su unidad, ¿sí? Pero ahora pongamos ese valor de R para que estemos dentro de todo pensando dónde estamos parados. Vamos para Abrapampa. A ver, háganlo ustedes, ¿cómo le da esto? Está fácil. ¿Cómo lo calculan para Abrapampa?
¿qué tienen que hacer? 84 al cuadrado, más 74 al cuadrado, más 40 al cuadrado, más 0 al cuadrado, 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 más 3 al cuadrado. ¿Cuánto le da ese valor? A mí me da 17.506. Sí, 17.506. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué hay que calcular? La precipitación anual, Bien. ¿Cuánto le da la sumando, precipitación? A ver. ¿Cómo? 278. A ver. 278. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué hay que calcular? el índice de Pau. El R. Bien. ¿Cuánto le da el índice? 62,9. Bien. 62,9. Bien. ¿Y ahora? El R. El R. ¿Cuánto le da el R? 110,5. 110,59. ¿Ahí van bien? 110. Perfecto. 110. Ahora, aquí encontré, para caracterizar el valor de R, que lo tienen, creo, en la práctica, en la teoría, de 0 a 50, el grado es ligero. De 50 a 500, el R es moderado. De 500 a 1000 es alto, y mayores a 1000 es muy alto el grado. Pero vuelvo a reiterar, el R de 0 a 50 es ligero, de 50 a 500 moderado, de 500 a 1000 es alto, y más de 1000 es muy alto. Si quieren lo pueden caracterizar, y decir, bueno, yo estoy de 50 a 500 es moderado. Pero siempre tengan en cuenta, y esto es contrastante, fíjense que estamos con una precipitación anual de 278 milímetros, estamos en Abrapampa, en una zona donde, fíjense, es valle de altura, zona de altura. Podemos extrapolarlo si nosotros queremos a Cachi, Cafayate, esos lugares que tenemos quizá un poquito menos de precipitaciones, pero fíjense con qué está relacionado el R, ¿sí? Y la cosa cambia cuando acá estamos en Salta con precipitaciones de 720 milímetros y tenemos un R de 380, ¿se entiende? ¿Cómo está ligado? Por ahí es razonable pensar que si yo estoy en una zona que tengo muchas precipitaciones, no me puede un R muy alto, ¿se entiende? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna duda con esto? Después en el parcial, profe, ¿cómo era? ¿Sumo esto al cuadrado o lo multiplico? No, presten atención a esto, ¿no? Bien. Vamos al ejercicio 2. Entonces ya calculamos el R. Ahora dice, calculen los valores del factor K por fórmula para los perfiles que se adjuntan. Bien. Sabemos que la aerodinamicidad del suelo, para estimar el valor de la susceptibilidad de los suelos de erosión, es necesario contar con datos edáficos específicos. El valor K, en unidades del sistema norteamericano, se calcula mediante la siguiente ecuación. Entonces, acuérdense que el valor K está ligado a la característica de suelo. El R toma en cuenta todas las partes de precipitaciones. Estudien el marco teórico del R, ¿sí? No es en forma profunda, pero sí las partes conceptuales. ¿De dónde viene el R? ¿Qué toma en cuenta? Intensidad, la energía de la gota, en qué tiempo, esos tres conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de eso le va a permitir entender cuándo la gota ahora impacta en el suelo. Ahora vamos a ver cómo el suelo reacciona, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los componentes edáficos que van a intervenir en ese proceso de erosión. Entonces, sabemos que para calcular el K existe una fórmula,
que dice 100 por K es igual a 1,292 por 2,1 por un M, vamos a ver que es M, por MO, vamos a ver que MO, por E y por P. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, podemos estimar, ¿no es cierto?, el valor de K. Ahora, parece esta ecuación muy interesante, pero acá quería detenerme un poquito, antes de entrar a qué significa cada uno de estos factores. Fíjense, esto es matemática de primer año, o si quieren llamarlo matemática de séptimo grado, o matemática de quinto año del secundario, matemática de primer año de la universidad. Fíjense, el 1,292 está multiplicando a todo esto, factores, hasta llegar al signo más. ¿Se entiende? No es que este multiplica todo. Ojo al piojo. Este es otro término. Y este otro término. A su vez, acá adentro hay otro término que va a modificar el signo de este. Depende del valor de P. Ahora, acá es 2,1 por un M. Ese M está elevado al 1,14. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poner el M acá elevado a este valor. Este 10 a la menos 4 está multiplicando a esto que está acá. O, si quieren multiplicarlo por todo esto, no hay problema. Ahora, tenemos que resolver qué es lo que hay acá adentro para que esto multiplique. Y a esto multiplicarlo por esto. Parece que le estoy explicando como un niño, pero esto es, prefiero detenerme para que no cometan este error, ¿no es cierto?, de multiplicarlo, porque tuve muchísimas preguntas de consultas en otros años, cómo resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos? Ahora sí, ¿cómo lo vamos a desglosar desde el punto de vista ingenieril, ya conociendo el suelo? Entonces, para poder calcular la aerodabilidad del suelo, ya sabemos cómo se resuelve esta ecuación, vamos a ver cuáles son estos términos. El M, para poder calcular el M, primero tenemos que calcular, estimar los porcentajes de arena muy fina, más los porcentajes de limo, lo multiplicamos por 100 menos el porcentaje de arcilla. Obviamente resolvemos esto y lo multiplicamos por esto. Una vez que nosotros tenemos el M, ese M lo vamos a reemplazar acá. Bien, ya tengo uno de los valores de M. Acuérdense que el M está muy ligado, y pensemos acá, chicos, ¿no? Y acá es interesante pensar que estamos poniendo arena muy fina, limo y arcilla. Ahora, MO, ¿qué es? Es materia orgánica. Fíjense que la materia orgánica, como dijeron ustedes, interviene. ¿Por qué? Porque ya saben todo el proceso ligante que tiene la materia orgánica con las partículas del suelo. Entonces, la materia orgánica me ofrece cierta resistencia a esa pérdida de suelo. La E está muy ligada a la estructura del suelo. Y nosotros vamos a clasificar la estructura del suelo de acuerdo a lo que nosotros tengamos, se lo vamos a pasar de una forma cualitativa a cuantitativa para el valor de E. Y el P, que es la permeabilidad, también lo vamos a pasar de una forma, fíjense, cualitativa, o si bien la podemos determinar con el rango, pero le vamos a dar un valor para determinar. Entonces, pregunta de parcial, pregunta de final y pregunta técnica, ¿sí? Cuando sean ingeniero. Entonces la aerodabilidad depende de la materia orgánica, de la estructura, de la permeabilidad, de la arena muy fina y los porcentajes de limo y porcentaje de arcilla, ¿sí? Entonces, ¿y por qué la materia orgánica? Porque interviene en el proceso de ligar esta partícula muy fina. Habíamos dicho que interviene el limo, porque el limo, de acuerdo a lo que le expliqué recién, es una partícula, ¿no es cierto?, que al no tener carga, se pierde muy fácil y es muy susceptible a los suelos que tienen alto porcentaje de limo. Es una cuestión de física de suelo, ya no entro en ese tema. Y la arena muy fina porque se aproxima en cuanto al diámetro al limo, ¿se entiende? Y acá se resta porque el arcilla actúa como un coloide que tiende a flocular las partículas, y en función de esto me está dando la fuerza en que las partículas están retenidas en el suelo,
o suelta. ¿Se entiende? Bien. Eso para explicar la ecuación. Vamos a calcular. Para el suelo apolinario Saravia, que es un ustizamen típico que es un suelo arenoso. ¿Qué es lo que nos dan? La planilla edafológica. Perdón, la planilla de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Este primer horizonte, que es lo que dijeron ustedes, que es lo primero que se pierde, y es el más importante. No vamos a analizar, en este caso, el C2, porque está a 1,20 m, 1,16 m. Entonces tomamos el primer horizonte. ¿Qué vamos a calcular primero? El M. ¿Sí? Acuérdense que el M estaba ligado ¿a qué? A la arena muy fina, al limo, y al porcentaje de, acá, de arcilla. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? En la planilla vamos a buscar la arena muy fina. Arena muy fina no tenemos, pero sí tenemos arcilla y limo. Arcilla es 0, acá es 0. El limo es 14. Y calculamos el M. ¿Cómo calculamos el M? Arena muy fina es 0, porque no tenemos acá. Porcentaje de limo, ¿cuánto es? 14, lo ponemos acá. 100 menos, ¿cuánto es el porcentaje de arcilla? 0. Nuestro valor de M es 1400. Ya Profe, tenemos un valor. Sí. En una ficha edafológica por lo general no sale la arena muy fina. ¿Siempre va a ser 0 o cómo se la podría estimar? ¿O va a ser como dato? Bien, es buena pregunta. Algunos laboratorios sí te dan la arena muy fina. Hace una clasificación de los diferentes porcentajes de arena. Vos tenés arena muy fina, arena gruesa, arena media, arena gruesa. Y la sumatoria de todo eso te da el porcentaje de arena total. Algunos laboratorios sí te lo dan, otros no te lo dan, pero vos los podés pedir. Si vos necesitas un trabajo, tenés que buscar algún laboratorio que te haga ese fraccionamiento de arena para poder calcular la arena muy fina. Está buena tu pregunta porque realmente algunos laboratorios te lo dan y otros no. Bien, continuamos. Entonces habíamos dicho que ya tenemos el M, que calculamos de acá. Ahora calculamos, estimamos la materia orgánica. Cuidado acá, ¿no? Cuidado acá porque es materia orgánica y no carbono orgánico. Si el laboratorio no nos da la materia orgánica y nos da carbono orgánico, ustedes ya saben por suelo que se lo multiplica al carbono orgánico por 1,724 y tenemos el valor de la materia orgánica. Y es el otro valor de la materia orgánica que nos piden. Ya tenemos los dos. El M, que es parte de la ecuación, y la materia orgánica. Bien. ¿Qué dice este suelo de Apolinario Saravia? Que en su horizonte A es pardo rojizo en seco, pardo rojizo oscuro en húmedo, es arenoso, estructura en bloques finos débiles, reacción neutra, límite gradual y suave. Nosotros tenemos que clasificar la estructura. ¿Cuál es la estructura acá, chicos? La estructura de bloques finos. De Bien. bloques finos. ¿Con bloques finos nada más? Y débiles. Bloques finos y débiles, ¿sí? Acuérdense que el tipo, clase y grado, ¿sí? Así se clasifica la estructura. No queden estructura en bloque. Se quedaron en la mitad del camino. Finos, también la mitad del camino. Débiles, completaron. Entonces, bloques angulares, bloques finos, débiles. Bien, esa es la estructura. Existe, ¿no es cierto? Ustedes en la práctica tienen cómo clasificar la estructura. Y tienen diferentes tipos de... Me aguanto en un cachito. Justo me está hablando el profe. ¿Hola? ¿Ana? Sí. Ahí tiene la clase ahora. Ah, bueno, dale. Ahí te chao. Bueno, gracias. Chao. Perdón, justo me hablaba la profe. Entonces, fíjense en que tenemos una clase, ¿cómo clasifica la estructura? Entonces, tenemos diferentes tipos de estructura
nosotros ¿cuál buscamos? La de bloques o angulares. Bloques angulares, buen bloque. Una vez que nosotros definimos la estructura, nos vamos a clasificarla para darle el valor que corresponde. Entonces buscamos acá, con otro cuadro que ustedes tienen en la práctica, y la clasificamos, fíjense en el punto 4, que es el valor que toma la estructura. ¿Sí? ¿Llegamos bien hasta ahí? La estructura. Bien. Vamos con la permeabilidad. Para la permeabilidad tenemos que tener en cuenta los porcentajes de arena, limo y arcillo y la clasificación textural. Tenemos el triángulo textural y está clasificada de acuerdo a las conductividades hidráulicas o la permeabilidad. Acá nosotros tenemos franco arenoso y buscamos franco arenoso, le corresponde el 1, le ponemos el grado 1. Bien. Ahora calculamos el K. Sabíamos que la ecuación era esta, por M, bueno, acá se me bajaron los subíndices, materia orgánica, la estructura, y vamos reemplazando. El M igual a 1400, la materia orgánica 0,84, el E4, la estructura es 4 y la permeabilidad es 1. Y vamos reemplazando. Fíjense, lo reemplazamos el M, fíjense, el 1400, la materia orgánica 0,84, el E4 y el P3 es 1. Y acá teníamos 100 por K, lo dividimos por 100 a todo y tenemos el valor de K. El K nos da 0,14. ¿Alguna duda para calcular el K? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, les vuelvo a reiterar. Materia orgánica, por un lado, calculamos el M, porcentaje de limo, porcentaje de arena muy fina y arcilla, por una parte. La estructura, miramos dentro del horizonte A qué tipo de estructura tenemos, vamos a la tabla y la identificamos y vemos el valor que le corresponde. Para el valor de la permeabilidad tomamos en cuenta la clase textural, entramos al triángulo y vemos a qué corresponde. ¿Qué obtenemos acá? Ahora, existe otra forma de calcular, utilizando el nomograma. ¿Cómo utilizamos el nomograma? Bueno, entramos por la arena muy fina más el limo, en este caso la arena muy fina es 0, más 14 el limo, y entramos por acá. Entramos en este eje vertical, donde dice porcentaje de arena, porcentaje de limo más arena muy fina, entramos por el 14. Cuando llegamos a 14, pegamos, ¿no es cierto?, al valor que le corresponde de arena. Fíjense que esta curva es porcentaje de arena. Entonces llegamos a la arena. Una vez que llegamos a la arena, nos vamos hacia abajo, hacia la materia orgánica, de acuerdo al porcentaje de materia orgánica que nosotros tenemos. Ahora, luego, fíjense que ya tenemos esta primera parte en donde relaciona los porcentajes de arena de limo y arena muy fina, la curva de arena, la curva de materia orgánica. Del otro lado, ¿qué tenemos? La curva de la estructura y la curva de permeabilidad. Entonces, ya tenemos los dos valores, ¿sí? Ahora, ya sabemos cuál es la estructura, el grado de la estructura, y nos vamos. Habíamos dicho que el grado de la estructura era 1 o 2. Pegamos acá. Llegamos a la estructura. Luego nos vamos a la permeabilidad, al valor de permeabilidad, y terminamos con un valor de K, el factor K. Pero ahora, ¿qué pasa? Como dice acá, tenemos que pasarlo a otra unidad. Al valor de K que obtenemos acá es 0,1, 0,11 por 1,292 y nos da 0,14. Y acá. Este ejemplo sale de acá, lo multiplicamos y nos da 0,14. ¿Alguna duda de cómo usar el nomograma? Entramos. Profe, ¿de dónde salió el 1,292? Eso, fíjense, acá un valor que es para pasar a un valor de unidades métricas.
Acá está, 1,2122. Este sale de acá. Hay algunos que ya te lo dan directamente en unidades métricas. Acá nosotros la tenemos que, algunos tienen unidades inglesas y tienen que pasar al sistema métrico, ¿no es cierto? Nosotros lo multiplicamos acá por esto. Entonces, ¿cómo entramos? Arena muy fina, más limo, pegamos en arena, de arena nos vamos a materia orgánica, de materia orgánica nos vamos a estructura, de estructura nos vamos a permeabilidad, y de permeabilidad sacamos el K. Lo multiplicamos 1,292 y tenemos el K. Ese por nomograma. Y otra forma es entrando a la planillita Excel que le dimos con el porcentaje de materia orgánica, arcilla, arena muy fina, y así obtener el valor de K. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Para serie bajada del TOBA, esto es una Plustol franco-gruesa, fíjense, lo mismo. Tenemos la planilla de laboratorio, nos centramos en el horizonte AP, fíjense, calculamos el M como porcentaje de arena muy fina, y acá ¿qué pasa? Acá sí nos da la arena muy fina. Entonces hay que tener en cuenta en el cálculo. Y el porcentaje de limo y arcilla. Calculamos el M. El M nos da la arena muy fina, 18,6, acá, más el porcentaje de limo 28, va 100 por el porcentaje de arcilla. Y tenemos el M. Listo. ¿Qué calculamos ahora? No estimamos, vemos, ¿sí? Materia orgánica, 1,24. Bien. La estructura. Sabemos que el horizonte AP tiene estructura en bloques o angulares medio débiles. Vamos al cuadrito. Identificamos la estructura. La clasificamos. Grado 4. El valor de 4. Bien. Ya tenemos la estructura. Vamos a quién? Al P. Otra vez, teniendo en cuenta el análisis laboratorio, textura franco-arenosa. ¿Dónde estamos acá? En franco-arenoso. Acá puede ser, chicos, que algunos de ustedes pongan 2 o 3. Está bien. No me vayan a poner 6 o 4, ¿no? Si estamos acá entre 1 y 2, o 2 y 3, está bien, ¿sí? Porque este es el rango. Eso tengan en cuenta. Franco-arenoso, estimamos el valor 2. ¿Sí? Porque 2 franco-arenoso. Vamos al cálculo de K. Bueno, materia orgánica, el M es 4194, materia orgánica 124, el E estimado es 4 y el P es 2. Lo reemplazamos en la ecuación y nos da un K de 0,45. Otra forma de calcular es utilizando el nomograma. ¿Qué hacemos acá? Ahora sí sumamos arena muy fina. ¿Sí? La arena muy fina más el limo nos da 46,6. Entramos por acá, por 46. Acá ya le metí de antemano. Llegamos hasta la arena, fíjense que hay que estimar un poquito la arena, que no está, hay que seguir la curva. Vamos a materia orgánica, de materia orgánica a estructura, de estructura a permeabilidad, de permeabilidad, el K, lo multiplicamos y el K nos da 0,45. Otra forma, metiendo todos los valores en la planillita Excel. Como ustedes no van a tener en el parcial esta planilla Excel, hay que hacerlo o con el nomograma o con la ecuación. ¿Alguna duda, chicos? Entonces vimos cómo calcular el K sin la arena muy fina y con la arena muy fina. Cómo entrar en un nomograma, cómo entrar en la fórmula, cómo obtener cada uno de los valores y cómo calcular el K. Bueno. Seguimos al cuarto ejercicio. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Bien. Vamos al cuarto. Dice, calcule la erosión potencial para los 3 perfiles que se encuentran ubicados cercanos a la queda de Arjita. Ahora, al otro, que es bañados, eso lo hacen ustedes. ¿Sí? Siguen la misma metodología, los mismos pasos para calcular el valor de E, el valor de P y el valor de M. Y leyendo con mayor detalle la descripción del suelo y la planilla del laboratorio.
Vamos al ejercicio 4. Dice, calcula la erosión potencial para los 3 perfiles, que se encuentra ubicado cercano a la localidad de La Lajita. Se considera que el productor mantiene los demás factores de las hules iguales, el LS, el C y el P. Compárelo con las tolerancias. Bien, sabemos que partimos de acá. Nuestra pérdida de suelo es R, K, L, S, P. Estos valores van a tomar el valor 1. Y sabemos que, aquí hay que tener en cuenta que muchas veces, cuando se pide el valor 1, fíjense, es sin práctica, ¿no? Sin práctica, y a medida que tiende a 0, es el factor P, tenemos práctica. Sin práctica tiende a 1. Lo mismo con el factor C. Acá la condición de barbecho desnudo elaborado a favor de la pendiente toma el valor 1. ¿Sí? A tener en cuenta eso. Entonces, tenemos... y acá el cuadro de tolerancia. Este es el cuadro de tolerancia que nos pedimos. A ver, vamos a ver cuántos suelos estamos perdiendo en función de lo que tenemos. Fíjense que para la serie Apolinario-Saravia, ustedes tienen ahí, nosotros hemos calculado para el R para Salta, y hemos calculado el R para Abrapampa. Ustedes ahí tienen otro que es de Las Lajitas. Van a utilizar ese R, lo van a calcular, que ya acá se lo estoy dando, que le da el valor de 3,32. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos piden calcular la erosión potencial. Esta es la ecuación. A es la pérdida de suelo. El R, el de la lajita, es 3,32. El K va a ser el K para cada uno de los suelos. Para Apolinario-Saravia habíamos calculado un K de 0,14 por 3,32, porque Saravia queda cerca de Lajita, y estos valores toman valores 1, 1 y 1. La pérdida de suelo es 46,48 toneladas por hectárea por año. Cuando lo miramos acá, estamos dentro de este rango que es moderada. ¿Sí? Estamos acá. Vamos para la serie bajada del Toba. ¿Sí? Fíjense, el 3,32 por 0,45 por 1 por 1 es 149. El valor es 149, es Salta. Y acá, si se dan cuenta, la serie bañados, el K que tienen que calcular ustedes, le tiene que dar aproximadamente 0,33, 0,36, 0,3, 0,31, 0,32, 0,33. ¿Sí? Por ahí, muchas veces no le va a coincidir la fórmula completa con el que hagan la planilla Excel. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí cortamos los decimales. Pero sí le tiene que dar, por ejemplo, 0,33, 0,35, 0,34, 0,32. O sea, este 0,3 sí va. El que le sigue puede variar un poquito, ¿sí? Pero eso depende por ahí de la cantidad de cifras significativas que estamos teniendo. Y acá, bueno, para ser bañado tenemos esto. ¿Alguna duda? Esta tablita, estudienla de memoria, porque le va a servir a nivel profesional cuando le toquen evaluar algunos trabajos de impacto ambiental y haya por ahí alguna pérdida de suelo, vean esto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, pasemos. Entonces, vamos a ir englobando para ir cerrando. Hemos estimado el valor de R. Acuérdense cuáles son los factores que intervienen en el cálculo de R y qué significa el valor de R para estimar y cómo impacta eso en el proceso de desencadenantes de la erosión. Segundo, vamos a tener en cuenta cómo se calcula el valor de K. El valor de K, tengan en cuenta que tienen diferentes factores: porcentaje de limo, porcentaje de arena muy fina, permeabilidad, estructura y materia orgánica para calcular factor K. Luego, en la ecuación tenemos el factor cobertura,
que a medida que haya mayor cobertura, el C tiende a 0, y sin cobertura, el C tiende a 1. ¿Bien? Luego, el valor de las prácticas. A medida que no tenemos práctica, tiende a 1, y con práctica, tiende a 0. Ahora, vamos al último ejercicio. Dice, al fin de habilitar un terreno para cultivo agrícola, se pretende talar una ladera. La ladera tiene una pendiente media del 20% y su longitud de 120 metros. El suelo es franco, o sea, acá le da los porcentajes de arcilla, limo. Las arenas finas corresponden aproximadamente al 7%. Posee un 2,5 de materia orgánica, la estructura es granular, fina, y la permeabilidad del terreno es moderada. El valor de R es 380. Le interesa conocer cuánto suelo podría perderse por erosión hídrica tras la eliminación de la vegetación. Debe tenerse en cuenta que la habilitación por actividad agrícola deja el suelo desnudo y sin residuos vegetales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Calcular con estos datos de materia orgánica, de pendiente, de longitud, de textura, de estructura y de permeabilidad, y con el valor de R, tienen que calcular primero el M. Esto ya se lo dejo planteado para que lo resuelvan ustedes. Calculan el M. ¿Cómo lo calculan? Bueno, ya saben, la arena muy fina, ¿sí? El porcentaje de limo, está. Porcentaje de arcilla, está, es muy fácil. Tienen que calcular el código de la estructura, el E. Eso ya lo calculan, lo estiman, porque acá le dice la estructura es granular fina, entonces entran en ese cuadrito que dan en la clase práctica, entran, estiman cuál es y calculan el E, el código de la estructura. Luego estiman la permeabilidad. ¿Qué le dicen la permeabilidad? La permeabilidad del terreno es moderada. Entonces, se fijan ustedes dónde dice moderada y a qué corresponde, y ven la permeabilidad y sacan el valor de K. Luego, reemplazan esos valores y obtienen el valor de K. Ahora, tienen que calcular también que, acuérdense que la ecuación tenían este índice que era el LS, de que viene de este factor. O sea, ya calculamos el R, ya calculamos el K, fíjense, el C ya se lo están dando, o sea, sin cobertura, y P sin práctica. Entonces, ¿qué valor le correspondería acá? Sin práctica y sin cobertura. 1. 1. 1. Perfecto. Entonces, ahora nos falta calcular el LS. Para estimar el valor LS hay una fórmula que dice que LS es igual a L sobre 2,21 elevado a la M y todo esto. ¿Cómo se calcula eso? Y acá le doy una mano. Dice, cálculo LS para un lote de 120 metros de longitud y 20% de pendiente. Sabemos que el LS se calcula a partir de esta fórmula, donde L es la longitud, P es la pendiente en porcentaje, el M es un exponente que varía con la pendiente de la siguiente manera. Acá tienen en cuenta cuáles son los rangos, en función de la pendiente. Entonces, el LS va a ser igual a ¿cuánto? El L es 120 metros, acá. Dividido 2,1 elevado a la 0,5. ¿Por qué 0,5? Fíjense, nuestra pendiente es del 20%. Entonces, para pendientes mayores del 5%, M toma valor de 0,5. Entonces, este M es 0,5. Por 0,0650 más este valor por 10. ¿Por qué por 10? Es el valor de P. ¿Sí? Y ahora, el 20. Y lo elevan al cuadrado. El LS a ustedes le da 8,3. Acá creo que me equivoqué, acá va 20, chicos. Este P de acá. Acá me equivoqué, chicos. Acá es 20, no es 10.
¿Se entiende? Porque yo estoy reemplazando este P de acá y P la pendiente. Acá es 20, no es 10. ¿Se entiende? Entonces el LS a ustedes le da 8,3. ¿Cómo pueden calcular también el LS? Fíjense con este cuadrito que tiene en cuenta la longitud y el valor del LS. Fíjense que entran con 120 metros, la pendiente, llegan acá, tocan este valor, fíjense, entran por la longitud de la pendiente, avanzan hasta el valor de la pendiente, hasta la curva del 20%, que que está acá, llegan hasta acá, y una vez trazan, llegan al 20% y llegan al LS que está acá. Le da 8,3. Y fíjense que es el mismo que está acá. 8,3 en forma gráfica, este 0,3, no sé qué quise marcar acá, pero fíjense, entran por los 120 de la longitud de la pendiente, tocan la pendiente del 20%, no se vienen así por acá abajito, ¿no? Salen derecho al LS, ya le da el 8%. ¿Alguna duda, chicos? ¿Le quedó claro? Bueno, lo resuelven, lo tratan de armar y lo van presentando. Yo voy a habilitar ahora para que ya lo vayan subiendo a este práctico y los tengan. Les vuelvo a reiterar, traten de seguir la metodología para ir resolviéndolo, siempre pensando lo que están haciendo. No vayan de memoria, piensen, ¿sí? Piensen en el R, piensen en el K, piensen cuando es el LC, cuando vimos recién, fíjense en el factor de las prácticas, ¿sí? Tengan en cuenta qué es lo que pasa cuando sin práctica, con práctica, los valores que van tomando. Entonces, no se trata a veces de ir directamente a este valor, voy y lo pongo, no. Si ustedes piensan y lo razonan, muchas veces, ¿no es cierto?, no se le va a pedir, pero implícitamente va a estar y ustedes, cuando le dicen sin práctica, listo, ya le ponen el valor 1 que corresponde. Con práctica, acuérdense que va a tener una tendencia a cero. Yo en internet este fin de semana decía una cónico esa mañana y ella era de acá. Ajá. Bueno, traten de mandar cuanto mucho, chicos, los prácticos se lo va, si hoy, ayer anoche era la última entrega, cuanto mucho hasta esta mañana les recibo el práctico por estas cuestiones de internet, pero aquellos que ya pasaron más de una semana no se los recibo. Entiendo que muchas veces por ahí le puede fallar internet a último momento, pero ya que pase una semana para entregar los prácticos, no se los recibo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Sí, sí lo vi, Paulina, Paulina no es. Bueno,